les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Cada uno de ustedes estamos una vez más en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco más acerca de la iglesia primitiva, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer del verso 31 al verso 35. Bendito sea Dios. Gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Le damos a Dios. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31. Vamos a leer hasta el verso 35. Vamos a hacerlo alternadamente para entrar un poco en la palabra del Señor y aprender, hermano, hermana, que está aquí en esta mañana. Aquí fue el comienzo de la iglesia, los primeros cristianos, la iglesia bíblica, la iglesia primera, el primer siglo. Bendito sea el Señor. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, un gloria a Dios. Amén. Amén. Hechos capítulo 4, verso 31 al verso 35. Es decir, la palabra del Señor en esta mañana. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían caído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todo lo que poseían propiedades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Puede tomar su lugar en el nombre del Señor. Dando gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a hablar una vez más acerca de la iglesia primitiva. El impacto, hermano, que hizo esta iglesia sin tantas tecnologías, sin tantas cosas, sin tantos seminarios, sin tanto, hermano, educación. Eran puros hombres o varios hombres sin letra, no sabían leer, muchos de ellos. Pedro era uno de ellos, un apóstol que no sabía leer, no sabía escribir tal vez, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esta iglesia impactó en una manera muy especial. Es el impacto que necesitamos hacer en nuestros días. La iglesia, hermano, debe marcar una diferencia con la gente común, no porque seamos más, no, mis hermanos, sino porque somos diferentes en nuestra manera de creer, nuestra manera de vivir, nuestra manera, hermano, de vestir, de todo. Tenemos que ser diferentes a todas las personas que nos sirven a Dios. Entonces, la semana pasada mirábamos, hermano, allá en el libro de los Hechos 2:47, donde nos quedamos, acerca de lo que sucedía. Nadie le dijo a estos cristianos, tienen que hacerle así, tienen que hacerle así. El Espíritu Santo, verdaderamente, como el Señor dijo a los discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará toda verdad, toda justicia. Amén. La guianza del Espíritu Santo era el punto principal, que ellos tenían, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a actuar de acuerdo a lo que ellos pensaban y el Espíritu Santo los guiaba. Entonces, la semana pasada mirábamos acerca de cómo comenzaron ellos. En el capítulo 2, el verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muchas veces en nuestros días se buscan otras maneras de atraer a la gente a la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia primitiva. Se buscan otros métodos para poder atraer a la iglesia, a la gente a la iglesia, pero la Biblia dice algo diferente. Tal vez, hermano, ahorita la tecnología nos ayuda si la tomamos para bien,
Pero hermano, el centro de la atención de la iglesia debe ser el Espíritu Santo. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es una identificación que tenía la iglesia primitiva. Amén. La sencillez de corazón, la alegría, amén, con la que vivían. ¿Sabe que cuando el Señor habita en nuestras vidas, esa es la manera de que nosotros debemos de vivir? Una vida plena. No es que cuando Jesucristo apareció y dijo que el reino de los cielos se había acercado, era porque verdaderamente Jesús traía la verdadera paz del cielo, traía una enseñanza que venía directa desde el cielo. Son todas las personas que se convierten y son llenas del Espíritu Santo ya tienen al Señor en sus corazones y en sus vidas. Amén. Y nuestra vida, hermano, yo en lo personal creo, cada que leo este tipo de escrituras, que debemos de tener un gozo y una paz incomparable por medio de Jesucristo. Entonces, eso era la identificación de la iglesia primitiva. Sencillez de corazón. Amén. Sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense, hermano, lo que Dios hace. Muchas veces nosotros vamos por la calle, andamos trabajando, andamos haciendo cualquier cosa. Y a nosotros, hermano, a veces nos encontramos gente por el camino. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces te encuentras personas y el Señor te indica cuando tienes que hablarles de su palabra. Amén. Amén, amén. El Señor te indica, sientes cuando tienes que hablarle del Evangelio. Entonces, hermano, la dirección de Dios es por medio de su Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí donde acabamos de leer. Bendito sea el Señor, esta lectura me encanta. Cuando ellos empezaron a predicar, hermano, una de las cosas que ellos experimentaron, ellos no fueron bien recibidos por la sociedad. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, ¿quién de nosotros fuimos bien vistos? La primera vez cuando nos convertimos. Nosotros vinimos al conocimiento de Cristo, aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y andábamos en lo que le llamamos el primer amor. Y queríamos hablarle a toda la gente y decirles que Jesucristo había cambiado nuestras vidas, que nosotros ahora éramos diferentes. Y nuestro pensar era, voy a hablarle a todo el mundo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y voy a decirle a todos mis compañeros y que ahora ya no soy vicioso, que ahora le sirvo a Cristo. Y estamos en ese primer amor. Ellos estaban así. Pero sabe que cuando nosotros comenzamos en el Evangelio de esa manera, se viene la tormenta contra nosotros. Amén. Y los primeros que nos rechazan son los de nuestra propia casa. Amén. Yo bendigo a Dios por los hermanos que crecieron en la iglesia. Tienen una bendición grande. Nosotros no tuvimos esa dicha. Porque cuando nos convertimos a Dios, los primeros que nos despreciaron fueron nuestra familia. Nuestros amigos más cercanos. Amén. Ya te hiciste hermano, ahora eres aleluya, ahora eres evangélico, ahora eres... Y nos ponen muchos sobrenombres. ¿Por qué? Porque no nos aceptan. Con la iglesia primitiva no fue la diferencia. Ese es un proceso que como creyentes, como cristianos vamos a pasar. No es algo anormal o no es algo que no va a suceder. Es algo que va a suceder. Amén. Nosotros pensamos en nuestro pensamiento lo contrario. Nos van a recibir con agrado, nos van a abrazar, nos van a querer cuando le hablemos la palabra. Mentira, hermano. No va a suceder eso. Por la razón de que las personas, el hombre natural que habita en ellos,
su carne, ellos no van a repeler la palabra de Dios, no la van a querer, no la van a aceptar. Nosotros por experiencia propia lo sabemos. Entonces, hermanos, cuando la iglesia primitiva, los primeros cristianos, comenzaron ellos llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, cuando la venida del Espíritu Santo en el aposento alto de Dios, hermanos, pues el Espíritu estaba 100% en ellos. Pedro se puso en pie y habló con denuedo, les dio una predicación tremenda. Ellos se compungieron de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y Pedro les da, hermano, un discurso y les habla de la palabra de Dios. Ellos se arrepienten, pero no quedó allí. Ahí fue donde comenzó la iglesia. Pero, hermano, una de las características es que cuando ellos comenzaron, llenos del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio, a hablar con la gente. Luego más adelante, Pedro y Juan hacen un milagro, hermano, con el cojo que estaba frente al templo La Hermosa. Ellos empiezan a ver las maravillas, los primeros milagros, y ni aún así fueron aceptados. Amén. Se empezaron a enojar los del concilio, las gentes, hermanos, los fariseos, saduceos, los maestros de la ley, los rabinos, todos los de las religiones. Nadie los quería. Pero eso no quiere decir que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. La razón por la que el Señor manda el Espíritu Santo es para que el cristiano nuevo tenga la fuerza, el poder, la voluntad de seguir adelante. Amén. Por eso el Señor nos llena cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios. Él nos llena de su Espíritu para que soportemos las cosas que nos van a sobrevenir. Entonces ellos, hermanos, a pesar de todo, empezaron a remar contra la corriente, empezaron a caminar. Pero una cosa que los identificaba era la sencillez con la que empezaron a vivir. Amén. Nadie les dijo a ellos que vendieran sus propiedades. No vino Pedro, no vino Juan o alguno de los apóstoles y les dijo: ¿saben qué? Ahora son convertidos, ahora tienen ustedes que cooperar para la causa de Cristo. Nadie les dijo eso, hermano. ¿Se acuerda cuando el Señor iba, hermano, pasando? Ahí en uno de los evangelios habla, hermano, acerca de que Zaqueo quería por ahí mirar a Jesús y se sube a un árbol y Jesús lo ve y le dice: baja, dice, porque ha llegado la salvación a tu casa. Jesús va con Zaqueo, va a su casa. Entonces, hermano, el sentimiento de Jesús, vamos a decirlo así, lo que provoca a las personas. Cuando ellos estaban reunidos en la casa de Zaqueo, Jesús no le dijo nada acerca de sus pecados, no le reprochó que era publicano, no le reprochó que había robado, nada de eso. Pero como Jesús estaba presente ahí, Él le hizo sentir a Zaqueo. Y Zaqueo le dice: ¿y sabes qué? Todo lo que he quitado, dice, yo les voy a devolver más de lo que les he quitado. ¿Quién le dijo a Zaqueo que lo hiciera? Nadie. Jesucristo es la diferencia de la iglesia, de todas las demás iglesias. Jesucristo es el centro de la iglesia. Dijo Zaqueo: voy a devolverles más, 10 veces más de lo que les he quitado, yo se los voy a dar para atrás. Jesús no les estaba cobrando nada, ni les estaba diciendo: hazlo, ¿sabes qué, Zaqueo? Estás mal, tienes que devolverle. No, Él no le estaba diciendo nada de eso. Lo que la presencia de Dios por su Espíritu, lo que Jesucristo produce en nosotros, es lo que nos hace cambiar y ser diferente a todos los demás. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marcó la diferencia en los nuevos cristianos. Cuando ellos llegaron a Atenas, dice: oye, y el apóstol Pablo, cuando ya se había convertido y llega predicando a Atenas, oye, qué nuevas enseñanzas trae este hombre, porque era nuevo para ellos.
Ellos estaban acostumbrados a las filosofías de los hombres, a la religión, a los ritos, a las costumbres, pero los nuevos cristianos llevaban algo diferente, se identificaban. ¿Qué era lo diferente? El Espíritu Santo, y los daba, hermanos, a hacer un buen testimonio acerca de sus vidas. Entonces, hermanos, ellos se identificaban con los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, habitaba en ellos y el Espíritu Santo los hacía producir una vida diferente. Esa era la marca de los nuevos cristianos. Esa era la identificación, hermano. Ese era el éxito de la iglesia primitiva. Entonces, hermano, ellos empezaron, hicieron los primeros milagros. Pedro y Juan curan al cojo, se enojan los del concilio, los levantan, se los llevan, los meten a la cárcel, los castigan. Pero, hermano, ellos, estando ahí, no renegaron del evangelio. Al contrario, cuando sacaron a Pedro, dice que iba gozoso por haber sufrido por la causa de Cristo. Amén. Él no se quejó, hermano. Por eso a veces me atrevo a decir, estamos en una generación muy quejosa. Somos muy quejosos a veces, yo me incluyo en ello. Yo no me quedo fuera. De todos nos quejamos. Amén. Ellos no se quejaban de nada. Porque la fe en Jesucristo, hermanos, debe ser genuina. Cuando la fe de Jesucristo es genuina, no nos va a importar nada. Amén. Cuando nosotros tenemos hambre, vamos a buscar la comida de como sea. Y no le vamos a poner peros a la vida. Amén. Tú quieres comer. Y por eso se convierte en una necesidad el hambre. Y cuando ya se hace una necesidad, tienes que buscar comida, de sea como sea. Hermano, la iglesia primitiva estaba siendo impulsada directamente por Dios por medio de su Espíritu Santo. Jesús le dijo: no se vayan de ahí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Porque si ellos hubieran salido con su convicción, con su propia fuerza, con la enseñanza que ellos habían recibido, sin el apoyo del Espíritu Santo, ellos no iban a ir a ningún lado. No era suficiente, Jesús lo sabía. Por eso le dijo: no se vayan de ahí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Hermano, el poder de Dios a través de su Espíritu produce fuerza. Literalmente hablando, es fuerza. Acuérdense de Sansón. Sansón no todo el tiempo, hermano, tenía esa fuerza que lo identificaba. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, él era un hombre muy fuerte. En una ocasión mató un león, mató a muchos filisteos con la quijada del burro. Porque el Espíritu Santo de Dios es fuerza en nuestro interior, hermano. Esa era la identificación del Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva. Él le daba la fuerza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está hablando, hermano, literalmente. El Espíritu Santo era el sello, el comienzo, hermano. Estaba fructificando los corazones, las mentes de los hombres, de los primeros cristianos, para sacudir el mundo entero. ¿Dónde comenzó? Allá, hermano, en el Medio Oriente. En uno de los pueblos más pequeños del mundo, una ciudad que no era nada. Pero ahí a Dios le plació comenzar un ministerio tan grande como es el cuerpo de Cristo. Hasta el día de hoy. Una vez dijo un hombre: yo no entiendo, no comprendo la religión cristiana. Siguen a un hombre que era hijo de un carpintero y que hasta el día de hoy tiene millones y millones y millones de seguidores. Y solo era un hijo del carpintero que fue puesto en una cruz y murió. Y hasta el día de hoy la gente lo sigue. El poder de Dios
A través de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, la iglesia primitiva, su éxito estaba fundado en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, hermano. Jesús vino y enseñó cómo tenía que ser, hermano, las cosas. Él dio la enseñanza. Y el refuerzo de esta enseñanza fue el Espíritu Santo, el poder, la fuerza. Cuando ellos estaban en problemas, clamaban a Dios. Cuando ellos estaban necesitados, clamaban a Dios. Cuando ellos necesitaban consolación, clamaban a Dios. Y Dios les ayudaba. Una cosa, hermano, que tengo por cierta, 100%, que Dios nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar si nosotros le seguimos. Él no nos va a defraudar. ¿Cuántos pueden creer eso? Yo lo creo 100%. No hay un 95, 99, no, 100%. Yo le creo a Dios. Él es fiel y verdadero. Amén. Él nunca nos va a dejar. Dice que Él no cambia, Él no se mueve. A veces lo que nos cambiamos somos nosotros. Somos los que... Pero Él no cambia, Él no se mueve. Él no se va a apartar de lo que Él es, de su naturaleza. Dice que Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahí nos gana. Nosotros a veces hacemos pactos y vivimos un tiempo en fidelidad, pero a veces nos damos un resbalón y le somos infieles. Pero no porque nosotros damos un resbalón, esta vez se va a resbalar. No. Él permanece fiel. Tal vez nosotros nos alejamos un poco, pero Él está allí todavía. A veces venimos a la iglesia y a veces, ¿dónde estás, Dios? No te siento, te estoy buscando y no te encuentro. Y sales y sigues buscando a Dios, pero Dios no se ha ido a ningún lado. Dios todavía está allí. ¿Amén? Ahí es donde entra la fe. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva empezaba a resurgir el cristianismo. Y aquí donde leímos, hermano, Pedro ya había sido sacado de la cárcel. Pero mire, hermano, qué contraste tan grande, digo yo. Acabando de salir de la cárcel, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera seguido predicando de Cristo? Después de haber sido golpeado, humillado en la cárcel y amenazado, porque lo amenazaron, le dijeron, lo vamos a soltar, pero ya no prediquen en ese nombre. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? A lo mejor me hubiera quedado quietecito por miedo, me voy. No lo sé. ¿Qué hubiera hecho usted? Amenazado, encarcelado, castigado y sabes que vete, ya cállate. Ya no hables. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos da valor, poder, fuerza, determinación. Dice, entonces ellos, hermanos, lo sacaron, salen. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ellos venían de haber sufrido, hermano, de haber estado en la cárcel, salieron, Pedro y Juan. Viene con los hermanos, les platica lo que había sucedido. Oran a Dios dando gracias, no se quejaron. Dieron gracias a Dios. Si usted lee más arriba, cuando usted en su casa lea esa parte. Ellos dieron gracias a Dios por lo que estaba pasando. El siervo Job dijo, ¿qué acaso hemos de recibir el bien y el mal no? Santo. ¿Qué pasa cuando nos va mal? Puro renegar. Hermano, vivir en Dios, creerle a Dios, es tener la confianza plena que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Santo. Eso es vivir para Dios. Oh, hermano, es que ahora traigo la fe baja, ahora la traigo muy alta, ahora quiero alabar, ahora no quiero alabar. No existe eso. Eso no sé quién lo inventó. Yo no lo creo de esa manera. Yo no pienso de esa manera. Yo no creo que sea así, porque la Biblia dice lo contrario. A ver.
Entonces ellos vienen, hermano, con sus compañeros cristianos, ahí donde estaban congregados, y les platican lo que había sucedido. Y todos ellos se ponen a orar y dan gracias a Dios por lo sucedido. Y empiezan a exaltar a Dios. Oh Dios, que hiciste todas las cosas. Empiezan a engrandecer a Dios. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Wow. Estaba ahí el montoncito, tal vez espantado por lo que estaba sucediendo, porque los empezaron a perseguir por causa del Evangelio de Jesucristo y por las cosas que ellos estaban haciendo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando ellos comenzaban a hablar, el Señor Jesús dijo: no os preocupéis de lo que van a hablar. Amén. ¿Por qué le decía el Señor eso? No se preocupe cuando vayan a decir algo. Muchos de nosotros a veces nos preparamos, decimos, hacemos, escribimos, y a la hora el Espíritu Santo te empieza a fluir por tus labios y empiezas a hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén, amén. Porque era necesario que las palabras que ellos hablaban tenían que ir con poder, con convicción. Amén. Entonces ellos, dice que empezaron a hablar con denuedo, hablaban libremente la palabra y con mucho poder, porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de su boca. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense, hermano, yo leo estas partes, y cuando uno lee bastante, te sumerges leyendo, entiendes a profundidad, la realidad que es, hermano, lo que es vivir para Cristo, para Dios. Fíjense lo que sucedía. Nadie les decía nada. No iban con el terapeuta, no iban con el consejero, no iban con un político, no iban con nadie. Lo único que conocían ellos de la palabra de Dios era la Torá y todo lo que se había escrito por David en los Salmos. Y muchas otras escrituras que ellos tenían, pero ellos no tenían una Biblia como ahora nosotros. Ellos no tenían una Biblia. Nosotros decimos, ok, vamos a hablar la palabra de Dios, pero en sí, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué entendemos nosotros como la palabra de Dios? Amén. Cuando Abraham estaba en Mesopotamia y Dios le habló, ¿qué conocía Abraham de la palabra de Dios? A veces me pongo a meditar cosas y entran locuras en mi cabeza. ¿Qué entiende usted por la palabra de Dios? Amén. Abraham no tenía una Biblia. Él no tenía una Biblia. Él no conocía a David. Él no había leído el Salmo 8, ni el Salmo 150. Pero dice que cuando Abraham oyó la voz de Dios, le creyó a Dios. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Amén. Le fue contado por justicia. Él no tenía una Biblia. Benditos somos nosotros que tenemos una Biblia. El Espíritu Santo, hermano, no estaba en ese tiempo. No menciona la Biblia el Espíritu Santo allá en el Génesis. Y si lo menciona, hermano, lo menciona de otra manera. Pero no estaba fijo en una persona, como ahora nosotros. Después de que Jesucristo vino, el Espíritu Santo dice, enviaré al Consolador para que esté con vosotros. ¡Wow! Entonces la iglesia primitiva comenzaba. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Fíjense, hermano, no está hablando de un cuerpo. Esto es lo que la Biblia es específica. Y los hombres que la escribieron estaban llenos del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma.
no está hablando de un cuerpo. No está hablando de pensamientos. Por eso era triunfante esa iglesia, porque ellos no ponían peros, porque no estaban pensando en lo que iba a suceder. Ellos estaban, su pensamiento, ¿saben cuál era? Agradar a Dios solamente. Eso es todo lo que querían hacer. ¿Cuántos están aquí en esta? ¿Cuántos están entendiendo? Dijo por ahí un hombre, Jesús hablando solo dijo dos cosas. Cuando estaba hablando con los maestros de la ley y los fariseos que siempre estaban ahí para buscar algún detalle en Jesús. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo Jesús? Porque aquí se cumple, ¿qué? Dijo, toda la ley y los profetas. Y te quedas, ¿cómo? ¿Cuántas páginas, cuántas hojas, cuántas escrituras hay en la Biblia? Y Jesús la resumió en dos cosas. That's it. Aquí se cumple toda la ley y los profetas. Lo resumió en dos palabras, en dos frases. Bendito sea el Señor. Dijo este hombre, me gusta lo que dice. Todo lo demás, después de esas dos cosas, después de esos dos mandamientos, todo lo demás solo son comentarios. Fue lo que dijo Jesús. Aquí se cumple, dice, toda la ley, toda, y los profetas, hasta el tiempo que les trae. Wow. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vamos a entender en esta mañana todos juntos. La iglesia primitiva comenzaba. ¿Cuánto tiempo tenían de haberse convertido? Si usted lee por ahí, antes del capítulo 5, me va a encontrar la historia de todos ellos. Por ahí va a encontrar a Bernabé, cuando Bernabé comenzaba y era un pollito, vamos a decirlo así. Esteban, Felipe. Ellos no fueron a un seminario para ser diáconos en la iglesia. No había tiempo. Tenían que trabajar en la obra de Cristo. Yo no voy en contra de eso. Pero la base de todo es el Espíritu Santo. La vocación la da el Espíritu Santo. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Oiga, mi hermano, cuando el poder de Dios está en nuestra vida, Él va a hacer el cambio en nuestra alma y nuestro corazón. Y nos va a hacer lo correcto. Eso es todo. Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí recalca lo que estábamos leyendo la semana pasada en el capítulo 2. Ellos, hermanos, tenían otra cultura, tenían otra vida. Pero tocante al alma y al corazón, es el mismo corazón y la misma alma que tenemos nosotros. Somos otra cultura, somos diferentes por el tiempo que nos ha tocado vivir. Somos gentiles, nosotros somos mexicanos, ellos eran judíos. Pero hermano, ellos no miraban el color de piel ni el lenguaje. Si usted lee ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, había de todas las partes del mundo. Léale con cuidado. Pero todos entendieron el discurso de Pedro.
Y Pedro era hombre sin letra y solo hablaba hebreo. Pero el Espíritu Santo entiende todos los lenguajes y habla todos los lenguajes. Es uno solo. Así es. Es un solo lenguaje. El lenguaje de Dios todo el mundo lo entiende. Amén. Todos tenían las cosas en común. Aleluya. Este fue el éxito de la iglesia primitiva. No existía Facebook, no existía YouTube, no existían micrófonos, no había bocinas. Sorprendente lo que hacían ellos. Amén. Pero sí estaban llenos del Espíritu Santo. Y tomaban en serio la palabra de Dios. Y con gran poder, fíjense lo que hacían. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos hablaban con mucha seguridad, hermano. Amén. Cuando usted y yo le testificamos a alguien, usted tiene que hablar con seguridad de lo que Dios ha hecho con su vida. Amén. Amén. Sin titubear. Retrocediendo para atrás desde donde nos ha levantado el Señor. Y lo que ha hecho con nosotros. Y usted va a ver la reacción de las personas. Porque cuando nosotros hablamos con seguridad, estamos creyendo verdaderamente lo que estamos hablando y el Señor nos va a dar soporte, ayuda. Y el Espíritu va a ir con esa persona y va a tocar su corazón. Amén. Amén. No hay falla. Una de las mejores predicaciones que existe, hermano, no es cuando hay 5,000 personas. Es bueno, es precioso. Y se convierten a veces 5,000 personas. Estoy hablando en nuestro día, no en el tiempo de los apóstoles. Se acaba una campaña, un movimiento cristiano, se convierte en 5,000, de esos 5,000 se quedan como 100 y al último viene perseverando uno. Amén. Yo lo he visto desde que era joven. Porque necesitamos hablar con denuedo, llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo puede haber 1,000 iglesias, pero si esas 1,000 iglesias no tienen el Espíritu Santo, esas iglesias, hermano, no van a tener poder. Jesús dijo, no se vayan de ahí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Más claro ni el agua, dijo alguien por ahí. No se vayan de ahí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. No podemos guiar a nadie si no estamos llenos del poder de lo alto. Por eso el Señor les decía a los religiosos, hermano, ¿usted cree que los fariseos y los saduceos conocían las escrituras? Mire, hermano, hay dos cosas diferentes. Los fariseos, los rabinos, los maestros de la ley, toda la secta, todo lo que hayan levantado en ese tiempo, había muchas. Ellos eran, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ellos eran expertos en las escrituras y en los ritos que ellos estaban acostumbrados a hacer. Escúcheme bien, eran expertos. Si usted busca la historia y lee la Biblia, va a encontrar el Sanedrín. A cierta edad solamente podían entrar y tenían que ser casados, tenían reglas que ellos seguían y las conocían al pie de la letra. Ellos pues se sabían los números, hermanos, los judíos podían leer en letras y en números, porque cada letra es un número en hebreo y tienen un significado. Ellos se las sabían de orilla a orilla. Pero el Señor en una ocasión les dijo esto: ustedes son ciegos, guía de ciegos. ¿Cuántos han leído esa parte? Ciegos, guía de ciegos. Y te quedas tú, ¿cómo si estos hombres eran expertos? Eran expertos en las escrituras, pero estaban ciegos tocante a la palabra de Dios. Bendito tu nombre, Señor. Por eso hace rato pregunté, ¿cómo entendemos la palabra de Dios? Alabado su nombre, Jesús. Mire, hermano, hay dos cosas. Lo voy a decir así. La Biblia
Es solo un libro más. ¿Sabe cuándo se convierte en palabra de Dios? ¿Usted sabe cuándo se convierte en palabra de Dios? Aleluya. Cuando la creemos. Sí, amén. Bendito Dios. Cuando la creemos. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y Abraham se queda ahí en Mesopotamia, Dios se hubiera alejado. Iba a invalidar la palabra de Dios. Alabado su nombre. Dijo el Señor, Mateo 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Amén. No solo son letras, es su palabra. Amén. Pero no es palabra de Dios si nosotros no le damos validez. Amén, hermano. Los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos, solo conocían la letra, Bendito sea el Dios de gloria y poder. pero no la aplicaban como palabra de Dios. Es tremendo, hermano. Entonces, si nos metemos por ese lado, llegamos a un tema muy extenso. Bendito sea Dios. Nosotros, hermanos, para que la palabra tenga efecto en nosotros, Amén. como cristianos, necesitamos creer lo que leemos. Amén. Porque si no, solamente somos fariseos y saduceos. Si usted está leyendo una receta de cocina, pero solo la lee y la deja a un lado y nunca la practica, no va a servir para nada. Sí. Bendita palabra. ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Bendita palabra. La palabra de Dios es así. Por eso los primeros cristianos necesitaban la llenura del Espíritu Santo, para que la palabra tuviera poder y pudieran hablar con denuedo, Amén. con el poder de Dios dentro de ellos. Amén. Porque si no, Gloria a Dios. se convirtieron 3,000 cuando Pedro les predicó la primera predicación. Imagínense 3,000 personas y un hombre en medio hablando como loco. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Todos entendieron y oyeron y se compusieron de corazón. Amén, hermano. Aleluya. No entendían, no hablaban la misma lengua, ni tenían micrófonos ni bocinas, pero todos se convirtieron. Porque el Espíritu Santo le llevó la palabra a sus oídos y a sus corazones. Y eso es más que una bocina, más que el ruido. Aleluya. Amén. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado. Wow. No nosotros, hermano. Poderosa palabra. Nosotros somos, mírese así de esta manera, nosotros somos como instrumentos. Amén. Somos la herramienta para el conducto para llevar ese poder. Sí, amén. Poderosa palabra. No somos el poder, no. No somos el poder. El apóstol Pablo dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros del que debemos de tener. No nos creamos la última Coca-Cola en el desierto. Sin mí la iglesia no camina. Quítese eso de su cabeza. Amén, hermano, es cierto. Gloria a Sin Dios. mí la iglesia no camina. Sin mí la iglesia no es nada. Sin mí la iglesia esto y eso no existe para Dios. Así es, amén. Palabra de tu Le dijo a Moisés, voy a destruir este pueblo y de las piedras levantaré otra generación. Así es, amén. Bendito Señor, palabra. De ti levantaré otra generación. Amén. Palabra de poder. ¿Usted cree que a Dios se le dificulta? No, Señor. No, mi hermano. Por eso amo a Dios. Porque a Él no se le dificulta nada. Así es, santo Dios, amén. Porque Él, hermano, nomás quiere que le creamos. Amén. Que hagamos válida su palabra. Que certifiquemos su palabra. Señor, yo te creo, yo sigo caminando. Los primeros cristianos no pensaban nada, solo querían agradar a Dios. Esa fue la llave, ese fue el principio, ese fue su éxito. Amén, santo Dios. ¿Sabe por qué? Porque las naciones nunca habían visto eso. Miraban los ritos, miraban las reglas, miraban que había que ir a Jerusalén a matar una paloma para los pecados. Los fariseos de allá, los sacerdotes hacían el sacrificio y se convirtió solamente en una costumbre. Pero no había poder en ellos, solo eran ritos. El templo se gloriaba de su templo. Oh, mira qué grande templo tenemos.
Se convirtió en algo vacío. Sin Dios, un templo, una iglesia está vacía. Se convierte en un club social o algo diferente. Aleluya. Se convierte en un club social. Palabra Y de eso poderosa. está lleno aquí en la tierra. Palabra de conocimiento. Ahora existen las cristotecas. Estoy 100% en contra de Alabado eso. tu nombre. El Señor Jesucristo dijo que mandaría al Consolador. Y ese hermano era el distintivo de la iglesia. Alabado tu El nombre. motor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una persona que está llena de Dios, hermano, tiene una gracia incomparable. Así es. Amén. Sus ojos brillan, Amén. su rostro es diferente. Amén. No necesitas decirle nada a nadie. No, Señor. Una ocasión andaba en un trabajo y me dice, oye, ¿tú tienes algo raro? Yo me quedé. ¿Qué traigo encima? No, dice, tú eres diferente. Gloria a Dios. Oh, bueno, wow. Dice, ¿qué eres? ¿Qué haces? Soy cristiano. Gloria a Dios. Una vez me lo dijo un hombre hace muchos años. Me recuerdo, yo estaba más joven y me dijo eso. Digo, wow, pero ¿cómo ellos pueden verlo? Porque es el distintivo de la iglesia. Amén, Señor Jesús. Amén. Cuando una persona está llena de Dios, hermano, sabe lo que está viviendo, sabe dónde va, Así es. sabe lo que quiere. Amén, amén. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. No dice amárguense, No, Señor. sean tristes, sean renegones, No, Señor Jesús. renieguen cuando les vaya mal. Estaba en la cárcel y él escribiendo, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Amén. Y él en el bote. Nosotros estamos en el aire acondicionado, estamos por ahí y todavía estamos tristeando. ¿Cómo estás? Aquí tristeando. ¿Cuál tristeando? Qué joder. ¿Qué estás haciendo, hermano? Aquí tristeando. Estamos en el país más poderoso del mundo y estamos tristeando. Regocijados en el Señor siempre. Estos cristianos se regocijaban en medio de la lucha. Pedro y Juan acababan de salir de la cárcel y empezaron a darle gracias a Dios por todo lo que había sucedido. Dice que Pedro iba gozoso Alabado por haber sufrido por el Señor. Aleluya. Santo. ¿Cómo estuvo el culto, hermano? Somos un mar de lágrimas a veces. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama emoción. Aleluya, santo. Pero el Señor no trabaja con la emoción. No, Señor. Trabaja con la fe, Amén. la convicción. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahí es donde trabaja Dios. Sí, Señor. No con la emoción de nosotros. Es que hoy sí quiero ir a la iglesia. Es que hoy no quiero ir a la iglesia. Eso es emoción, Sí, hermano. Señor. ¿Sabes qué, cuerpo? Hoy te llevo a la iglesia. Amén. 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 Porque mi alma está llena de Cristo. Sí, Señor. Ah, que va a tocar un lado, que no me importa quién vaya a tocar. Eso es lo que menos me importa. Lo que quiero es agradar a Dios. Eso es como ellos pensaban. Ellos tenían todo en común. Se me acabó el tiempo. Hay una historia por ahí. Deme 2 minutos, hermano. Deme 2 minutos más. Se me acabó el tiempo. Estoy viendo el Alabado el reloj nombre de de aquí. Cristo Jesús. Muchos han leído la historia de la iglesia, hermano, en la calle Susa. ¿Cuántos han leído esa historia? A mí me impacta, me sacude mi corazón como gelatina cuando yo leo esa historia. La he leído como 2 veces. Gloria a Jesús. Las gentes no entraban donde estaba el predicador, ni estaban predicando. La gente en las calles, dice que caían de rodillas y se arrepentían en las calles. Wow, santo poder de Dios. Santo poder de Dios. Ellos estaban enfocados en agradar a Dios. Santo poder de Y Dios. Dios hacía todo lo demás.
Santo poder de Dios. A mí me impresiona eso. Alabado el nombre de Dios. El Espíritu Santo es la llave. Amén, hermano. La llave. Amén.